En Chile, el tema de los derechos humanos es sagrado, pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que dentro de ese relato existen falsedades? Hoy hablaremos del escandaloso caso de Bernarda Vera, presentada durante décadas como una detenida desaparecida, cuando en realidad nunca lo fue. Y lo más grave, la complicidad del Estado en mantener esta mentira negándose a investigar a fondo. Un caso incómodo que desnuda la manipulación política y mediática detrás de nuestra historia reciente. Bernarda Rosalba Vera Contardo no era una ciudadana cualquiera. Además de ser profesora de enseñanza básica, fue militante del movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, y también del movimiento campesino revolucionario, MCR, brazo rural del MIR que operaba en el sur de Chile. Ambas organizaciones de carácter terrorista y subversivo que en los años 70 impulsaban la lucha armada, asaltos y tomas de predios para imponer un proyecto marxista. En la zona de Panguipulli, el MCR se instaló en el llamado Complejo Maderero Forestal Panguipulli, un enorme conglomerado de fondos expropiados durante la Unidad Popular. Ahí los militantes impulsaban ocupaciones violentas y la reorganización de la producción bajo control revolucionario. Esa área se transformó en un foco de choques constantes entre campesinos armados y fuerzas de orden. Aquí aparece la gran contradicción. Una profesora que en lugar de educar libremente estaba al servicio de un proyecto marxista que empobreció a miles y usaba la violencia como método político. Cabe preguntarse, ¿qué tipo de enseñanza transmitía a sus alumnos? ¿No habrá usado la sala de clases para sembrar el mismo discurso ideológico que difundía en el movimiento? Algo así como: un gritito al campamento. En fin, Bernarda, cuya chapa era Anita, fue acusada de haber asaltado el retén de carabineros de Neltume la madrugada del 12 de septiembre de 1973 junto a otros militantes del MIR. El objetivo era robar armas y municiones para armar a los campesinos organizados y preparar una defensa frente al ejército que pronto llegaría a la zona, donde personajes como Ignacio Ayala te dirán que todo fue un montaje de carabineros, algo que contrasta con el relato de José Manuel Bravo, un ex guerrillero del MIR, en su libro De Carranco a Carrán, donde confirma ese intento de asalto al retén Neltume como parte de los hechos atribuidos al MIR y MCR, poco después del pronunciamiento. Por ende, de montaje de carabineros, nada. ¿Montaje del Museo de la Memoria? Bastante. En ese contexto, la versión oficial dice que Bernarda Vera fue detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún, región de Los Ríos, durante un operativo militar en la zona. Con 27 años, desde entonces su rastro se perdió. Durante más de 5 décadas, Bernarda Vera fue considerada una víctima más de la dictadura chilena. Su nombre figuraba en el informe Rettig como una de las 1.469 personas detenidas desaparecidas. Sin embargo, en septiembre del 2025, un reportaje de Chilevisión Noticias hizo que estallara el escándalo cuando se comprobó que Bernarda Vera estaba viva. Señora Bernarda. Sí. Hola, ¿cómo está? Yo soy de Chile, periodista de Chilevisión de un canal de Chile. Quería ver si podía hablar con usted para saber de su historia, pero ¿podemos hablar sin cámara? Solamente queremos hablar con ella, que nos cuente su historia, que estamos haciendo un reportaje sobre su caso, entender solamente por qué figura como una detenida desaparecida. Por encima de la persona. Sí, la mujer que fue elevada como un símbolo, con su nombre en memoriales, placas conmemorativas y homenajes de derechos humanos, presentada solo como una víctima inocente a pesar de militar en grupos guerrilleros terroristas usurpadores de terrenos, no había sido víctima de desaparición, sino que la
habían transformado en un icono falso, ya que residía en Mar del Plata, Argentina, confirmando nuevamente en el libro de José Manuel la otra versión del paradero de la profesora revolucionaria. Este hallazgo sorprendió a muchos, ya que la versión oficial había sido aceptada sin cuestionamientos durante más de 34 años. Este hecho plantea serias dudas sobre la transparencia y eficacia de los mecanismos oficiales para esclarecer casos de derechos humanos en Chile. En el 2007 se destapó el primer escándalo relacionado con falsos detenidos desaparecidos. El entonces ministro Alejandro Solís encabezó una investigación que reveló que algunas personas habían sido incluidas en los registros oficiales sin haber sido víctimas de desaparición forzada. El ex coordinador del Plan Nacional de Búsqueda, Sandro Gaete, afirmó que dentro de este primer suceso del 2007 incluía la situación de Bernarda Vera. Mi primera reacción es: esto hay que denunciarlo, sabiendo además que el programa de Derechos Humanos es querellante y lo más natural hubiese sido que toda esta información hubiese sido remitida al tribunal. Bueno, esto no se hizo, se discutió al interior del programa de Derechos Humanos y finalmente lo que yo recibí como respuesta por parte de Paulina Zamorano es que esta era una decisión que iba a adoptar la autoridad ministerial, en este caso el ministro de Justicia Luis Cordero. Sostuvo que en lugar de judicializar el caso, el ministro de Justicia de la época, Luis Cordero, optó por no tomar acciones inmediatas. Según Gaete, esta decisión evidenció una falta de voluntad política para esclarecer la verdad y una posible complicidad institucional en la perpetuación de relatos falsos. La información que existe sobre el caso de Bernarda Vera es producto del trabajo de investigación que se ha desarrollado en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda. ¿Por qué? Si algunas autoridades tenían información desde hace más de 15 años sobre la presunta fuga de Bernarda Vera a Argentina, ¿la situación no se aclaró? Tampoco hubo ningún avance desde la promoción oficial de un Plan Nacional de Búsqueda iniciado en 2023. Esta investigación periodística avanzó en lo que el Estado dejó pendiente. No solo hay que resguardar la verdad, hay que resguardar también la situación de los familiares de la víctima. Creo que es conveniente resguardar los intereses, los derechos y el dolor de la hija de Bernarda Vera. Si un canal de televisión pudo encontrar a una de estas personas, alguien como Dorothy Pérez y sus facultades con la Contraloría puede encontrar a muchos más. Este es el único caso que tiene a la vista el Plan Nacional. Avanzó lo que el Estado dejó pendiente. Además, la hija de 57 años de Vera, que creía que ella había sido ejecutada por la dictadura, ha estado recibiendo una pensión de gracias por su estatus de detenida desaparecida, a costa de todos los chilenos. Pero nuestro gobierno progresista encubridor de la mentira llama a seguir sosteniendo el pago de falsos exonerados. Lo más indignante no es solo la mentira, es el silencio. El Estado chileno, en vez de aclarar y pedir responsabilidades, eligió mirar para otro lado. ¿Por qué? Porque remover este caso abre la puerta a preguntarnos cuántos otros nombres podrían estar en la misma situación. Y eso es lo que los políticos no quieren que ocurra. Íbamos a pasar a que no habían detenidos desaparecidos, que todos se fueron a vivir a otro país, a que por lo tanto están todos mal condenados en Punta Penco. Y eso no es una simple especulación, sino una realidad plausible, no solo por este caso y otros que han salido a la luz casi por accidente, Yo soy detenida desaparecida en Chile. sino también por la propia declaración del ministro Alejandro Solís, quien reconoció que muchas sentencias se dictaron sobre la base de una ficción jurídica, la del secuestro permanente. Lo confirmó la Corte de Apelaciones, lo revisó la Corte Suprema y todos estimaron, igual que yo, que no era ni amnistiable ni prescriptible. No era amnistiable, ¿por qué? Porque el secuestro es un delito permanente que mientras no aparezca la víctima, se supone que se sigue cometiendo. Pero es una ficción, no puede ser probar el Es una ficción jurídica. No, no es una ficción, tiene que ser una realidad, usted tiene que probar. Si usted leyera libros de historia y de derecho, vería que todos los autores están de acuerdo en que el secuestro es un delito que se sigue cometiendo. Por lo tanto, Se sigue pidiendo siempre que lo pruebe, si no lo prueba no se sigue cometiendo. aquí lo que exigió la Corte Suprema y la Corte de Apelación es que no se acreditara. Si no se acreditaba la muerte,
se suponía que seguía secuestrado en manos de sus señoras. Así es. ¿Quién lo tiene secuestrado ahora que murió su secuestrador? ¿Quién lo tiene? ¿Por qué le dice que esa es la verdad? No entendió lo que expliqué, yo dije que era una ficción jurídica. No estoy diciendo que la realidad sea eso, que estuviera escondido en el que eso se en una ficción. Es una ficción jurídica. Eso va contra el código. El código dice que la base del juicio criminal es la prueba del delito, lo que llamaban antes el cuerpo del delito. Tenía acreditado en este caso que a una persona sin orden competente había sido detenida en su casa, había sido secuestrada y se había perdido su paradero dentro de un recinto clandestino de la DIN. Pero 30 años antes había habido entre medio una amnistía y la prescripción. Como le digo, yo no voy a repetir los argumentos jurídicos en que se basó mi fallo y que lo confirmó la Corte Suprema, pero se eliminó por primera vez en la historia de Chile la amnistía y la prescripción. ¿Y el Estado de Derecho? Estamos dentro del Estado de Derecho y ahí cumplimos. ¿Cómo se va a condenar sobre la base de una ficción? Eso no es Estado de Derecho, en ninguna parte. La memoria se transformó en negocio y en herramienta política, como el 27 de junio de 1985, cuando la supuesta víctima política Tatiana Fariña Concha, la ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que murió tras explotar anticipadamente la bomba que intentaba instalar en la municipalidad de Lo Prado, donde gracias a su acto terrorista también provocó la muerte de Susana Sánchez, funcionaria y jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario de la municipalidad, quien se encontraba en su oficina, y varios funcionarios municipales resultaron heridos. Pero la izquierda te los vende como víctimas políticas, y cuando se destapa un caso como este, la reacción es esconderlo, porque pone en jaque la credibilidad de todo el aparato de derechos humanos construido en democracia, dejando en evidencia las contradicciones y posibles manipulaciones dentro de la narrativa oficial. Ha existido una industria de los derechos humanos que ha utilizado el sufrimiento real para fines políticos y económicos. La falta de escrutinio y la utilización de relatos de víctimas sin verificar han permitido que se construyan historias que en ocasiones no se ajustan a la realidad. Tras años de controversia, la Cámara de Diputados finalmente aprobó el proyecto impulsado por Johannes Kaiser que ordena al Servicio Médico Legal identificar las osamentas de detenidos desaparecidos que llevan guardadas por más de 20 años. La iniciativa obtuvo 71 votos a favor y 62 en contra. ¿Y quiénes creen que conforman esos 62 votos que se opusieron a dar a las familias la posibilidad de una sepultura cristiana para sus seres queridos? Exacto, la izquierda representada por el Partido Comunista, el Frente Amplio y los socialistas. Son ellos quienes prefieren mantener abierta una herida para seguir explotando la narrativa de víctimas, capitalizando votos, prolongando la prisión de militares y lucrando con planes de búsqueda fracasados. Es urgente una auditoría al Estado y que se realice una revisión exhaustiva de todos los casos para garantizar que la memoria histórica sea fiel y justa, sin caer en la manipulación o el aprovechamiento indebido del dolor ajeno. Este caso no es solo una anécdota, es la prueba de que en Chile se manipula la historia según la conveniencia del poder, una mentira que el gobierno y las instituciones decidieron encubrir, y si no somos capaces de exigir verdad en todo, incluso cuando incomoda, entonces no tenemos memoria, tenemos propaganda. Déjame en los comentarios qué piensas, ¿esto fue un error aislado o una estrategia planificada? Suscríbete y comparte, porque lo que no se dice en la televisión lo vamos a contar aquí.